Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a emprender un viaje con los minerales, pero ahora en el formato horizontal, para presentación de videos en este formato ancho, con un enfoque más a la disertación de algunos conceptos, sin las interrupciones típicas de un live. Algunos live los estaremos haciendo para aclarar dudas. Bien, la naturaleza tiene tres ramas clásicas identificadas como el reino animal, reino vegetal y el reino inanimado llamado el reino mineral. Entonces la mineralogía es la ciencia que estudia los minerales y aunque hay algunas atenuantes sobre que si es la geología la encargada del estudio de los minerales, yo diría que no, o sea, es la mineralogía, puesto que no hay geobiología ni tampoco hay geozoología. Entonces la mineralogía es la que más se aproxima al entendimiento, por ejemplo, en la intersección animal-mineral con el tema huesos, dientes, micronutrientes, y lo mismo aplica de nutrientes para el reino vegetal. Entonces la mineralogía probablemente es más precisa, y considerando los campos de la mineralogía clásica, donde ocurrencia descrita por Dana en todas las ediciones de su obra, describe ocurrencia como una rama de la mineralogía. Entonces la geología, considerando esa definición clásica de Dana, formaría parte de lo que es el estudio de la mineralogía. Aparte, no se puede entender el tema de las rocas sin entender primero los minerales. Entonces, esa es la razón por la cual la mineralogía es la ciencia, origen. Otro detalle interesante hablando de ciencias, al menos así lo describe o procesa la filosofía, es que las ciencias regularmente describen el método científico. El método científico se basa en la observación, en la formulación de hipótesis, el desarrollo de experimentos, el establecimiento de teorías, y después de un cierto tiempo de comprobaciones, repeticiones, pueden establecerse las leyes, y entonces podemos decir que el método científico cierra su círculo virtuoso, nuevamente preguntándose sobre la observación, y que puede derivar o derimir en la concreción de nuevas teorías. Y justamente hablando de esas nuevas teorías, cosas que son un tanto revolucionarias en el método científico y en la mineralogía, en los últimos, ¿qué se podría decir? Yo creo que ya 20 años, en los últimos 20 años la mineralogía ha sufrido muchos cambios en el sentido positivo, al grado de que ya no requerimos tanto el tener el soporte en papel de la información mineralógica a nivel mundial, y la otra es el incremento en el intercambio de información sobre minerales, considerando el desarrollo de las bases de datos, compartir las bases de datos con todo el mundo y usar la plataforma que nos ofrece la Fundación IMA, hablando de mindad.org. En mindad.org se ha vuelto un compendio de todas las propiedades físicas, una montaña de imágenes, fotografías, estudios que describen de manera sistemática y de manera profesional si alguna especie es sujeta de ser considerada como válida, y todo ese movimiento en pro de formalizar los metadatos ha permitido de alguna manera mejorar la sistemática de los minerales. Entonces la mineralogía está cobrando un nuevo auge derivado de los avances en las comunicaciones, en los soportes de las bases de datos,
y que se pueden compartir a todo aquel interesado en el conocimiento mineralógico. Entonces, eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y creo yo que si hay un trabajo revolucionario que ha pasado en estos últimos 20 años, es de destacar una ¿cómo se llama? Propuesta desarrollada por un, vamos a llamarle mineralogista de apellido Hansen, por ahí del año 2008, y que después se tradujo en, pienso yo, para mí, desde mi muy personal perspectiva, pues en una obra disruptiva en el tema de la clasificación de los minerales. Esta clasificación tiene que ver con el modo de ocurrencia, el, la época en que se formaron estos minerales, y ya esto le están llamando evolución mineral o evolución de, para mí es una evolución incluso de la mineralogía, porque los minerales revelan muchos aspectos relacionados con la geosfera y la biosfera. Aquí es donde regresamos al tema de la biología, a través de miles y millones de años de historia de la Tierra. Entonces, la evolución de la mineralogía o de los minerales es el estudio de la diversidad y distribución cambiante de las especies, que son consecuencia de cambios físicos, químicos, incluso biológicos, por más de, calculo yo, 5,000 millones de años de historia de la Tierra. O sea, con precisión ahorita todavía no sabemos si anda entre 4,500 o 5,000 millones de años, pero más o menos es el tiempo. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el hit que Hansen y su grupo de investigación propuso? Bueno, pues él en un artículo en 2022 sintetizó lo que todos los técnicos relacionados con la geocronología deseaban tener en un solo documento. Y justamente esa evolución mineral queda plasmada en ese artículo de 2022. Para los que me siguen en la comunidad de Telegram, ese documento ya ha sido compartido, y pues a quien esté interesado solamente debe dejarme un mensaje y para indicarle cómo conseguir información sobre ese artículo. Entonces, esa vendría siendo como que el principal aporte de Hansen a el sistema evolutivo de la mineralogía. Digamos, del listado de trabajos que ha desarrollado el grupo de Hansen, podría mencionarles el primero de 2008, que pone por primera ocasión el término evolución mineral, publicado en American Mineralogist. Luego tal vez otro relacionado con lo mismo en Scientific American, otro más en 2012 llamado La historia de la Tierra en los primeros 4,500 millones de años después del polvo estelar hasta el planeta actual, y finalmente un sistema evolutivo de mineralogía. Entonces ese fue publicado en 2019 también en American Mineralogist. Y en ese último de 2019 propone una clasificación basada en la agrupación de especies naturales, considerando su origen. Entonces, estos trabajos son un desafío para transformar la narrativa cualitativa de la evolución mineralógica en un sistema más riguroso y cuantitativo, o sea, pasar de la leyenda, de la novela, a la ciencia como tal. Hemos hablado de que el método científico, entre otras cosas, es experimental y por lo tanto genera mediciones objetivas.
De esta forma sitúe cada tipo de mineral en su contexto histórico. Entonces, vamos a revisar más adelante el trabajo de Hansen de 2019 y el más reciente de 2022, donde ya está un listado bastante considerable o bastante revisado acerca de cómo se clasificarían respecto al tiempo los minerales. Entonces, acompáñenme a esta aventura. A mí en lo personal me llama mucho la atención dentro de toda la clasificación que desarrolló Hansen y su equipo. Yo soy fanático por mi formación química, de la oxidorreducción, y hay un capítulo muy interesante llamado la gran oxidación, cuando empiezan a proliferar en la vida del planeta aquellas bacterias que producen el oxígeno, y derivado de la explosión demográfica de estas bacterias se produce o se genera una etapa llamada la gran oxidación. ¿Y por qué en particular me interesa tanto la gran oxidación? Porque justamente es cuando muchísimas especies minerales se producen derivado de este proceso natural que ocurre en la naturaleza. Entonces, lo que ven aquí en la mesa es justamente producto de la gran oxidación. Entonces, minerales coloridos, minerales acenatos, vanadatos, sulfatos, algunos carbonatos, son derivados de la gran oxidación. Entonces, de eso después me gustaría hablar en particular. Por lo pronto, nos vamos a aproximar a la información resumida, porque es muy extensa, de la obra de Hansen cuando habla de la evolución mineral. En 2018, ya con mucha información disponible en publicaciones científicas, la narrativa histórica emergente sobre mineralogía evolutiva, donde nuevos tipos de minerales surgen a través de una combinación de procesos físicos, químicos y los más recientes de carácter biológico, no siempre parecían encajar en el esquema formal de lo que el IMA manejaba. Entonces viene el tema de revisar nuevamente si la sistemática de Dana, que es con la que inició, digamos, la clasificación formal de los minerales, debería ser revisada. Y entonces, pues imagínense, Dana desde 1850 propuso su sistema y fue vigente mucho tiempo. De hecho, yo aprendí mineralogía usando a Dana como mi libro de cabecera. Sin embargo, pues les digo, el avance tecnológico ha empezado a cambiar algo. Entonces, lo que no cambia es que un mineral está gobernado por su composición química y por su estructura definida. Entonces, esas seguirán siendo siempre las raíces de una clasificación apropiada. Entonces, eso no cambia, eso persiste, eso se cuida. Y justamente ante esa situación, el IMA ha sido muy abierto para revisar el avance de la mineralogía. Entonces, debido a que la química ha brindado un mayor conocimiento de la naturaleza y las relaciones entre minerales, entre compuestos, y hay otra manera de ver la clasificación desde la perspectiva de la filosofía sobre principios de clasificación. Entonces, esa es sin duda una de las, ¿cómo decirlo?, de las razones por las cuales valía la pena ahondar en 2018 y luego más tarde ya adoptado por el IMA como un modelo para describir la paragénesis de los minerales. Esto lo pueden comprobar entrando a la página de minrad.org. Con cualquier especie mineral
ustedes se dirigen hacia modo paragenético o modo geológico, y ahí van a encontrar para esa especie cuáles son sus probables orígenes. Y justamente al pie de página viene la referencia del trabajo de Hassen. Entonces ahí los va a mandar a la última publicación de 2022, y van a entrar totalmente en contexto de por qué se origina esta nueva aportación. No es un cambio, es una aportación, y entonces ahora nos permite ver los progresos en cuanto a la sistemática de la clasificación de minerales basados en el entorno geológico de formación, en el entorno de la edad en la que se pudieron producir, y cuáles son las causales que permiten la interpretación de estos materiales. Entonces, vale la pena que revisen MINDAT, entren a modo paragenético, y después revisen la información que sustenta esa información, y los va a llevar a este documento que vale la pena. Son 26 páginas que aparecieron en American Mineralogist, muy, muy sustanciosas. La verdad es que alguien que estudia mineralogía debe conocer este documento, porque es realmente, pienso yo, una de las obras más importantes de los últimos tiempos en cuanto a mineralogía se refiere. Los minerales son sólidos naturales que pueden categorizarse por tipos distintos según sus combinaciones distintivas de estructuras atómicas no ideales, composiciones químicas complejas, propiedades físicas variables, diversos modos de origen. El análisis de grupos basado en, digamos, intervalos de propiedades observadas nos permiten complementar y amplificar el entendimiento acerca de alguna especie en particular. El esquema de clasificación de minerales actual del IMA permite también abordar desde el punto de vista de la paragénesis algo que tal vez pudiera estar mal clasificado, incluso hasta mal identificado. Entonces, sí va a ser una herramienta probablemente muy utilizada para prospectar nuevos depósitos desde el punto de vista de la exploración minera. El argumento a favor de la propuesta del sistema evolutivo en mineralogía pasó por un trasfondo no precisamente de buen recibimiento entre los expertos, y finalmente creo yo que la evidencia fue tal y contundente que ahora pues ya forma parte del sistema integrado de los datos sobre mineralogía en la base de datos que está disponible en la web. Entonces, todo eso permitirá que, porque estamos hablando de futuro, esto va a permitir que la mineralogía trascienda tanto como lo ha hecho la tabla periódica al paso del tiempo, que no se ha visto de ninguna manera eclipsada por el desarrollo tecnológico. La tabla periódica, por ejemplo, de los elementos, ha sobrevivido a la evolución, por ejemplo, del estudio de la energía atómica, de la creación de nuevos materiales sintéticos, y ha sido capaz de predecir lo que faltaba o lo que falta para incorporar como nuevos materiales a la tabla periódica. Entonces, como que este concepto de la mineralogía evolutiva, siento que va a tener ese nivel de impacto que va a hacer que esto se vuelva a prueba del tiempo y a prueba del desarrollo tecnológico. Entonces, más química, más física, más biología para entender los minerales.
Finalmente, les voy a dejar al pie de los comentarios todos los recursos bibliográficos que vale la pena que revisen. Aquellos que quieran ahondar más sobre el tema de la evolución mineral. Y es un trabajo que llevó muchísimos años para poderlos realizar. Generó diagramas, por ejemplo, de redes del sistema evolutivo para poder entender las agrupaciones y los contextos, y revisar muchísimos trabajos técnicos publicados en revistas indexadas para poder tomar la decisión de incorporarlos a las bases de datos del conocimiento mineralógico. No fue fácil, y pues revisan desde el origen planetario y más allá, es decir, desde los datos más lejanos que tenemos en el tiempo de la época, o bueno, de la formación incluso del planeta. Entonces, es un trabajo serio, un trabajo sistematizado, ¿cómo les podría decir? Pues es prácticamente un atlas y abarca todos los metales naturales sabidos y por haber, y pues es una obra muy extensa. Entonces, el trabajo de Hassen y sus colaboradores comienza tal vez en 2008, pero se mantiene, digamos, a partir de, bueno, casi concluido a partir de 2020, cuando escribe un artículo llamado Un sistema evolutivo de mineralogía, parte 2, donde habla de la condensación primaria interestelar y nebulosas solares. Nada más para que se imaginen el nivel, hablando del origen. Luego, una parte 3 que habla sobre mineralogía de los cóndrulos primarios. Estamos hablando ya de la formación de meteoritos, asteroides. Luego, la parte planetesimal acerca de la alteración acuosa y térmica de la formación planetaria. Y luego empieza con las edades más viejas, acerca de las rocas más viejas, acerca del Eón Ádico, y qué cosas tiene como características este periodo evolutivo, encontrando, haciendo clasificaciones, redes neuronales de las especies conocidas y que pudieran tener una relación con esta época dentro de la edad de la Tierra, ¿no? Entonces el sistema evolutivo considera una batería de información que ya se conocía y que había que clasificar y sistematizar. Para ello fue necesario elaborar gráficos donde vincularan, por ejemplo, 57 modos paragenéticos diferentes, y elaborar un diagrama que fuera incluso interactivo para poder revisar variaciones conforme fueran incorporando nueva información. Entonces, ¿cómo se llama? Estos diagramas están conectados con versiones que representan todos los minerales conocidos y sus mecanismos de formación. Nada más para que se den una idea, ¿no? Es un trabajo titánico el que hicieron estas personas y que ahora las tenemos prácticamente sintetizada en un artículo de 2022, o sea, de 2022, en American Mineralogist. Créanme que vale muchísimo la pena que lo conozcan. Y después de esto, o sea, después de esta introducción a la evolución de la mineralogía, me voy a meter, les digo, a una época en la que a mí me gustan la variedad que generó la gran oxidación, que digamos viene siendo como el nivel número 47 del edificio de la mineralogía. Entonces, hay
atrás del 47, 46 diferentes edades, modos de ocurrencia para genética, y hacia arriba, hacia la parte más alta, hacia los tiempos más recientes, incluso la interacción humana. Entonces, vamos de eso a hablar más adelante, pero por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar. Hoy tengo aquí en la mesa calcantita, varita, vanadinita, hematita, apatita, descloicita, y el último es un arsenato de calcio y magnesio llamado talmesita. El nombre talmesi procede de Irán, pero este es nativo. Bueno, este fue encontrado aquí en México, en Zimapán, Hidalgo. Bien, para finalizar, solo resta decir que no se puede estudiar mineralogía si no tenemos cerca de nosotros para manipular, para revisar minerales y poder observar sus colores, sus propiedades, pero más allá de eso, o sea, su utilidad, su aplicación. Entonces, probablemente la siguiente sesión hablemos acerca de mineralogía aplicada. Y con mineralogía aplicada, los campos de la mineralogía, porque pues hay biomineralogía, hay fitomineralogía, y de eso también quisiera más que nos adentráramos un poco más. En la exploración espacial se han descubierto nuevos minerales, y entonces también empezar a hablar de eso, porque no solamente son los minerales sobre la corteza terrestre, sino son los minerales que van a empezar a aparecer conforme la humanidad ponga un pie en la Luna o en otro planeta. Entonces, de las misiones tripuladas y no tripuladas que han enviado robots al espacio, ya hemos empezado a recibir muestras físicas y han aparecido nuevas especies. Muchos meteoritos que han caído en la Tierra también han sido objeto de estudio, así es que vamos a hablar de todas esas curiosidades tecnológicas derivadas de materiales que vienen fuera del planeta y que vale la pena también considerarlos. Bueno, les agradezco mucho el haber participado en este video, y espero sus comentarios aquí abajo, y nos estamos viendo en una más de mineralogía para todos. Hasta pronto.